el candidato Sánchez habló de que iba a proponer una reforma a la ley para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional. Eso en realidad no tiene mucho sentido a mi juicio, porque eso ya está en el marco constitucional, ¿no es cierto? Inclusive cuando están en los estados de emergencia, eso ya es un hecho. Siempre está constituido en la propia Constitución de la República, sí, que las Fuerzas Armadas apoyan a la policía para enfrentar. Voy a solicitarle al señor Ricardo Valdés, experto en materia de seguridad ciudadana, ex viceministro del Interior, un resumido análisis sobre lo que ha visto el día de ayer en el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Él está ya con nosotros en línea telefónica. Señor Valdés, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Amadel. ¿Qué es lo que usted ha visto ayer? Le escuchamos. A ver, lo que yo he visto ayer es dos posiciones totalmente distintas para enfrentar en general, digamos, el plan de gobierno. Y en particular en lo que se refiere a la parte de seguridad, lo que yo he visto es, por un lado, por el lado de Fuerza Popular, una propuesta bastante más técnica, orientada hacia el control territorial, orientada a dotar de recursos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para enfrentar. Básicamente creo que el delito que más priorizó es la extorsión, y en ese sentido es el delito que en estos momentos viene asolando buena parte de la economía y de la vida del país. Por el lado de Juntos por el Perú, quizás lo que vi más que un discurso técnico fue más un discurso político, en donde creo que se centró el candidato Sánchez en los temas de la denominada ley extorcrimen, y en una suerte de reforma profunda de la Policía Nacional, y en dotar quizás lo más pronto posible de las herramientas legales para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en apoyo a la policía en los lugares donde haga falta capacidad de fuego. Creo que en ambos casos, con mayor o menor intensidad, hablaron también del tema de la situación de los migrantes que delincan, que tienen que salir del país, y también apoyaron de alguna manera la parte tecnológica, y generar recursos para enfrentar la delincuencia, ¿no? Pero insisto, creo que más técnico fue el discurso de Fuerza Popular, y más político el discurso de Juntos por el Perú. Y cuando usted dice más técnico, ¿está diciendo más aterrizable, más probable de aplicar, más eficiente, más real? Cuando digo sí, eso es que es un enfoque de investigación inmediata, de control territorial, más allá de lo que dijeron ayer. También eso está en los planes de gobierno, por cierto, ¿no? Pero sí, lo que ella propuso, por ejemplo, en los primeros 100 días, implementar rápidamente los sistemas de flagrancia, y también propuso solicitar facultades para profundizar la adquisición de lo que se requiere a nivel de las fuerzas policiales para enfrentar la criminalidad. Eso hay una serie de medidas de corto plazo. En cambio, el candidato Sánchez habló de que iba a proponer una reforma a la ley para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional. Eso en realidad no tiene mucho sentido a mi juicio, porque eso ya está en el marco constitucional, ¿no es cierto? Inclusive cuando están en los estados de emergencia, eso ya es un hecho. Siempre está constituido en la propia Constitución de la República, sí, que las Fuerzas Armadas apoyan a la policía para enfrentar los temas de orden interno. Entonces, para ello no requiere marco, en fin. Por eso que me pareció más una forma de encarar políticamente el problema, y no una manera aterrizada de lo que se puede hacer de inmediato, ¿no? Y en el plan de Keiko o en el plan de Roberto Sánchez hay cosas nuevas, por decirlo de alguna manera, porque, a ver, unidades de flagrancia, y eso ya escuché muchas oportunidades.
Control territorial también, y escuché durante muchas oportunidades. Reforma de la Policía Nacional, también eso ya se ha dicho 100.000 veces. Intervención de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, se están haciendo declaratorias de emergencia que hasta ahora la verdad es que su efecto es mínimo o es nulo. Si quisiéramos sacar cosas nuevas que realmente le puedan ilusionar a la gente, ¿sí las hay? A ver, en efecto, yo coincido con usted de que hay quizás muchos lugares comunes, pero también son lugares comunes en los que se ha fracasado. Por lo tanto, sí, todo el mundo habla, por ejemplo, Roberto Sánchez habló de crear una policía de investigación, y a mí me sorprendió, eso es un poco regresar a los 80, ¿no? Que son temas que ya están superados y tenemos ahora una policía nacional. Entonces, propone una serie Sánchez propone una serie de reformas que son difíciles de aplicar. La reforma de la policía por completo, que también lo menciona también en su plan de gobierno, ya se han hecho varios intentos de reformar la policía y requieren de una voluntad política de todo el sistema, de todo, no solamente el Ejecutivo, también del Legislativo. Y ahora con la disposición que tenemos del Congreso de la República, eso lo veo bien complicado que se pueda ejecutar. Para mí lo central es que son temas de gestión, y en los temas de gestión, que es donde se viene fracasando, porque hay necesidad de una estabilidad de los equipos de trabajo, es en donde creo yo que está la llave, está la solución. Y en ese sentido, lo que se lee de este control territorial, obviamente se habla también de las adquisiciones de los centros de comando y control, los C5 inteligentes, son imprescindibles en el mediano plazo, porque esto no se puede hacer de la noche a la mañana, toma tiempo, son los que permiten articular todo este control territorial. Ahora, que los presos paguen por su alimentación y que los presos salgan a realizar labores y trabajos, que construyan losas deportivas, pistas, escaleras, una de las propuestas de Keiko, ¿le parece viable como propuesta? Sí, es viable como propuesta, pero creo que a mí me hubiese gustado más escuchar un plan de reforma penitenciaria. No es un tema que los presos tengan que trabajar o voy a cerrar las fronteras. Es un tema, a mi modo de ver, de reforma penitenciaria, donde lo que creo que hay que, en primer lugar, ver quién es quién dentro de los penales. Hay que hacer una suerte de recomposición de 207.000 presos que tenemos en el país. Y quizás tener una política diferenciada para aquellos que son ya de alguna manera irrecuperables, que tienen 3 o 4 reingresos al penal. Esos deberían tener un tratamiento distinto de los otros presos que requieren de resocialización, o aquellos otros que requieren más bien de una política distinta, que puedan más bien salir a trabajar a la calle para que puedan mantener a sus familias, como aquellos que están presos, que son muchos miles, simplemente por omisión de alimentos. Entonces creo que así en el marco general se han dicho muchas cosas para impactar en la ciudadanía, pero creo que en el fondo para solucionar los problemas se requiere de mucho mayor análisis. Es cierto que en ese tiempo tan corto que le dieron 3 minutos, 4 minutos, poco se puede decir, ¿no? Ahora, este asunto de derogar las leyes pro-crimen, que ha sido un caballito de batalla de Roberto Sánchez, ¿realmente tendría un efecto importante? Claro, teniendo en cuenta que no depende de la derogatoria, depende del Congreso, pero si aún se lograra eso, ¿realmente el efecto sería positivo en la lucha contra la delincuencia? Yo creo que lo más sensato ahí es tener un equipo que realmente evalúe, digamos, lógicamente, técnicamente, jurídicamente, las denominadas leyes pro-crimen. A mi juicio, algunas de ellas sí tendrían que reformarse, derogarse, porque están básicamente orientadas a favorecer los delitos de corrupción. Porque se ha elevado, por ejemplo, el piso a 6 años o a 5 años y con eso han salido más de 50 tipos penales. Por ejemplo, se ha reducido la capacidad de lo que puede ser la colaboración eficaz. Se ha complejizado el tema de la denominación de lo que es crimen organizado, para sacar de esa denominación precisamente a los delitos de corrupción. Por ese lado, a mi manera de ver, sí tendrían que revisarse, ¿no? Pero hay otros que deberían definitivamente eliminarse. Y aquí lo que le faltó, creo yo, fue agilidad también a Fuerza Popular, porque la bancada de Juntos por el Perú ha favorecido mucho de las normas, ¿no? Inclusive el propio Roberto Sánchez favoreció la prohibición de que la policía pueda decomisar e incautar los explosivos de los mineros ilegales. O maquinaria, cuando se realizan las intervenciones utilizadas por la minería ilegal, que también es de autoría y de respaldo del sector de izquierda.
Señor Valdés, le agradezco mucho por este apretado resumen de lo que ha podido presenciar, ver el día de ayer en este debate presidencial. Que tenga usted buen día. Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, ha estado con nosotros.